me enamoré de un hombre mucho más grande que yo. Tenía 20 años cuando me di cuenta de que la vida no siempre sigue el guión que uno imagina. A mi edad, la mayoría de mis amigas pensaban en fiestas, en ligues de fin de semana o en esas historias de amor que suelen ser breves y ligeras. Yo, en cambio, estaba a punto de vivir algo que jamás me habría atrevido a confesar en ese entonces. Me enamoré de un hombre mucho más grande que yo, un hombre que, con sus 46 años, ya había recorrido la vida de una manera que yo apenas empezaba a vislumbrar. Me llamo Mariana, nací y crecí en la Ciudad de México, y si cierro los ojos todavía puedo ver cada rincón donde nuestra historia tomó forma, las calles bulliciosas del centro, el aroma del café en Coyoacán, el tráfico interminable en Reforma, los murmullos de los parques por las tardes. Todo eso fue el telón de fondo de un amor que al inicio parecía imposible, incluso prohibido, pero que con el tiempo se convirtió en la mayor certeza de mi vida. Lo conocí un día cualquiera, sin que nada pareciera especial. Yo estaba en la universidad, estudiando comunicación, y me inscribí en un curso optativo de fotografía que impartían en una pequeña casa cultural en la colonia Roma. Recuerdo que llegué tarde la primera clase, con la cámara colgando del cuello y el cabello aún húmedo porque había llovido. Cuando entré al salón, mis ojos se encontraron con los de él. No era un maestro, de hecho, él también estaba inscrito en el curso, aunque pronto supe que su manera de ver las cosas y de explicarlas superaba con creces a la de cualquiera. Se llamaba Esteban. Su presencia imponía. Era alto, con el cabello ya salpicado de canas y unas arrugas en los ojos que, lejos de restarle atractivo, parecían darle un aire de profundidad y experiencia. Vestía de manera sencilla, siempre con camisas de colores neutros y un saco ligero, como si nunca quisiera llamar la atención. Pero lo que más me atrapó desde el primer instante fue su voz, grave, pausada, con ese tono sereno que transmite confianza. Al principio, no cruzamos más que miradas y sonrisas cordiales. Yo pensaba que era un hombre casado, quizá con hijos grandes, y que estaba ahí solo por afición. Nunca imaginé que él me observara con la misma curiosidad con la que yo lo observaba a él. La primera vez que hablamos fue durante una práctica fotográfica en la Alameda Central. El maestro pidió que nos agrupáramos en parejas para trabajar, y yo, sin querer, me quedé rezagada. Esteban se me acercó y dijo con una cortesía antigua, casi olvidada en estos tiempos: ¿Quieres que trabajemos juntos? Asentí nerviosa, y desde ese día nuestras conversaciones comenzaron a fluir. Descubrí que era arquitecto, que había trabajado en varios proyectos importantes de la ciudad y que tenía una pasión inmensa por la historia y los detalles de cada edificio. Caminábamos por las calles y él podía detenerse a hablarme 20 minutos de un balcón, de una cornisa o de la influencia francesa en las fachadas de la colonia Juárez. Yo lo escuchaba fascinada, mientras intentaba ocultar que me gustaba más de lo que debía. Con el tiempo, la complicidad creció. Tomábamos café después de clase, paseábamos por librerías de segunda mano en Donceles, y hasta compartíamos canciones en un pequeño bar de Coyoacán donde había trova en vivo. Cada instante con él me hacía sentir que estaba descubriendo un mundo nuevo. Pero al mismo tiempo, la diferencia de edad me pesaba como una sombra. Tenía miedo de que me juzgaran, de que mis padres jamás lo aceptaran, de que incluso él pensara que lo nuestro no era más que un capricho juvenil. Recuerdo con claridad la primera vez que alguien nos cuestionó. Fue una tarde, después de clase, cuando nos sentamos en una cafetería cerca de la glorieta de Insurgentes. Una compañera de curso nos vio juntos y, con un tono burlón, dijo: ¿Qué? ¿Tu papá vino a acompañarte? Me ardieron las mejillas de vergüenza. Esteban sonrió con calma, pero esa noche no pude dormir. Me preguntaba si de verdad estaba haciendo algo malo, si lo nuestro tenía futuro o si solo era una fantasía pasajera. Él, en cambio, parecía tranquilo. Fue hasta semanas después que me confesó que también tenía miedo. Una noche en el Parque México, mientras caminábamos bajo las luces cálidas de los faroles, me tomó de la mano y me dijo: Mariana, yo no planeaba esto. No estaba en mis planes enamorarme de alguien tan joven, pero pasó. Y si en algún momento sientes que esto te hace daño o te complica la vida, dímelo, porque lo último que quiero es lastimarte. Esas palabras me derritieron. No lo pensé más, me lancé a sus brazos y lo besé. Fue nuestro primer beso,
y desde entonces supe que ya no habría marcha atrás. Claro que no todo fue sencillo. Hubo días en los que la inseguridad me devoraba. Una vez, en una fiesta universitaria, un chico de mi edad se me acercó y me coqueteó descaradamente. Mis amigas me decían que estaba desperdiciando mis mejores años con alguien que ya había vivido lo suyo. Esa noche discutimos fuerte. Le dije que no quería sentirme atrapada, que tenía miedo de que un día se cansara de mí. Él me miró con un dolor tan profundo que me arrepentí en el mismo instante. Yo no estoy aquí para detenerte, Mariana, me respondió con firmeza. Si un día quieres volar sola, lo entenderé. Pero mientras decidas quedarte conmigo, quiero que sepas que estoy aquí, entero, sin medias tintas. Esas palabras me hicieron entender que lo nuestro no era un juego. Era amor real, maduro, con todo y sus desafíos. Hubo también momentos hermosos que jamás olvidaré. Como la vez que me llevó al castillo de Chapultepec de madrugada, en una visita especial para arquitectos. Caminamos por los salones vacíos, en silencio, y desde el balcón vimos como la ciudad despertaba lentamente, con el sol tiñendo de dorado los edificios. Esteban me rodeó con sus brazos y me susurró al oído. Así quiero verte siempre, Mariana, brillando en medio de todo. Otro instante inolvidable fue cuando conocí a su madre. Sí, a su madre, una mujer de más de 70 años, tierna y sabia, que al verme me tomó de la mano y me dijo: ya era hora de que mi hijo trajera a alguien que le devolviera la sonrisa. Gracias por eso, hija. Esa aceptación me dio una fuerza que no sabía que tenía. Con mis padres fue más complicado. Al principio se negaban, decían que era un hombre demasiado mayor, que me iba a controlar o a manipular. Discutimos mucho. Pero con el tiempo, cuando vieron que mi felicidad era auténtica y que Esteban me trataba con respeto, comenzaron a bajar la guardia. No fue inmediato, pero lograron aceptar que mi elección era sincera. Pasamos por muchas pruebas, celos, comentarios hirientes, dudas sobre el futuro. Pero cada tropiezo nos hacía más fuertes. Y lo más hermoso fue descubrir que, a pesar de la diferencia de edad, compartíamos sueños comunes: viajar, aprender, construir una vida juntos. Hoy, mientras escribo estas palabras desde nuestro departamento en la Colonia Condesa, puedo decir con certeza que me enamoré de un hombre mucho más grande que yo, y fue lo mejor que me pudo pasar. No porque él me completara, sino porque me enseñó a ver la vida con otros ojos, a valorar lo esencial y a entender que el amor no entiende de edades, sino de corazones que laten al mismo ritmo. Si miro atrás, veo a aquella chica de 20 años llena de dudas y temores, y sonrío. Porque gracias a cada paso, a cada lágrima y a cada risa compartida, llegamos hasta aquí. Y sí, nuestro final es feliz, aunque sé que en realidad esto no es un final, sino apenas el comienzo de una historia que seguiremos escribiendo, día tras día, entre las calles y los latidos de esta ciudad que fue testigo de todo.